No. ¿Cómo? Qué pena, no lo alcancé a escuchar. Quedamos aquí. Ah, listo. Entonces, quedamos, sí. listo. Entonces quedamos ahora, vamos a hacer ahora este ejercicio. Dice, un resorte constante K igual a 56 newtons sobre metro, posee una pesa de plomo con una masa de 1 kilogramo, sujeta a uno de sus extremos. Se suelta la pesa y a partir de su posición de equilibrio adquiere 5.5 centímetros y una velocidad v de menos 0,32 metros sobre segundo. Encuentre la solución de la ecuación y el ángulo de proyección. Entonces, si se dan cuenta, bueno, yo esperé hacer este ejercicio después de que expliqué lo que es, ¿qué? Me olvidó el nombre. Ecuación, ecuación diferencial, o sea, la ecuación del oscilador armónico, porque era para que vieran la diferencia que hay entre los ejercicios de cinemática y los ejercicios de condición, o bueno, de solución de ecuación del oscilador armónico. Digamos que ellos siempre le van a pedir, los ejercicios siempre le van a pedir la solución de la ecuación. Entonces, cada vez que le pidan la solución de la ecuación, usted va a tener que decir que x de t es igual a seno de omega t más b coseno de omega t. Sí, que es la combinación lineal que nosotros utilizamos del seno y el coseno, que son las soluciones individuales que sacamos de la ecuación diferencial de segundo orden, que es homogénea con coeficientes constantes, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, dice lo siguiente. Bueno, entonces nosotros colocamos la ecuación, siempre que dicen, bueno, encuentre la solución, pues colocamos la ecuación para saber cuáles son las variables que necesitamos encontrar. Entonces dice que tenemos x de t igual a seno de omega t, b coseno de omega t. ¿Cuáles son las variables? Las que tenemos que encontrar, entonces es la amplitud del seno, la amplitud del coseno, o sea, a y b, y también omega, ¿no? Porque pues como es x de t, entonces ya sabemos que la variable independiente es t, por lo tanto queda pues quietica, ¿no? Esa es la que vamos a calcular. Esa es la que no tenemos que calcular, perdón. Entonces nos dice, un resorte de constante K igual a 56 newton sobre metro posee una pesa de plomo con una masa de 1 kilogramo, sujeta a uno de sus extremos. Entonces inmediatamente nosotros decimos, bueno, tenemos la constante K y tenemos también M, que sería la masa, pues podemos calcular a omega, porque nosotros sabemos que de la ecuación diferencial de segundo orden, omega al cuadrado es igual a K sobre M, y nos están dando tanto la constante como la masa. Por lo tanto, entonces decimos que omega al cuadrado es igual a K sobre M. Como nosotros necesitamos es omega, pues le sacamos raíz cuadrada de K sobre M. ¿K cuánto vale? Vale 56 newton sobre metro y la masa tiene un valor de 1 kilogramo, según lo que dice el ejercicio. Entonces sacamos la raíz y eso vale supuestamente 7,48 radianes sobre segundo. ¿Sí? Pueden ir revisando si sí o si no. Entonces, tenemos ahí ya el valor de omega. Entonces nos faltaría la constante A y la constante B. ¿Sí? ¿Cómo calculamos estas constantes? Pues entonces debemos seguir leyendo a ver qué más dice el ejercicio. Dice que se suelta la pesa. Y a partir de su posición de equilibrio, entonces se adquiere 5.5 centímetros y una velocidad de menos 0,32 metros sobre segundo. Esa es la condición inicial que nos están dando. Entonces, si nosotros miramos con respecto a los ejercicios de cinemática, nos damos cuenta que cuando estábamos encontrando a phi, entonces para poder encontrar a phi, a nosotros nos daban una condición de posición. Pero aquí nos están dando dos condiciones, o sea que inmediatamente también decimos, no, esto no puede ser por cinemática, porque nos están dando dos condiciones y allá nosotros no utilizamos dos condiciones. Es aquí cuando estamos en la solución. Entonces, cuando dice que se suelta la pesa y a partir de su posición de equilibrio adquiere 5.5 centímetros, nosotros decimos, bueno, en t igual a 0 tiene 5.5 centímetros y una velocidad de menos 0,32 metros sobre segundo. Por lo tanto, tenemos dos condiciones iniciales. Una condición en t igual a 0 cuando tenemos la posición y una condición cuando tenemos la velocidad. Entonces, vamos a trabajar con esas dos condiciones, ¿no? Entonces, en la primera dice que t es igual a 0 y que x es igual a 5.5 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si dividimos entre 100, vamos a obtenerla en el sistema internacional, ¿no? Porque pues nosotros trabajamos es el sistema internacional y no el sistema sexagesimal.
Entonces aplicamos la condición inicial. En t igual a 0 equivale a 0,055 metros y eso es equivalente a A por el seno de omega, que en este caso sería 7,48 por 0, que sería el tiempo, más B, que sería coseno de omega, que sería 7,48 por 0. 0 por 7,48 me da 0, seno de 0, 0. B me daría coseno de 0, pues coseno de 0, 1, 1 por BB, y entonces nos queda que 0,55 es igual a B, ya que ya encontramos la primera constante, ¿no? O la primera variable que teníamos ahí. Listo, ya calculamos entonces la primera. La segunda condición de equilibrio que aparece aquí, ¿cuál es? Me dice muy clarito que en t igual a 0 adquiere una velocidad de menos 0,32 metros sobre segundo. Si esta solución que yo tengo está en función de x, o sea, es decir, es la función solución de posición, pues si yo derivo esa solución, pues muy seguramente voy a encontrar la velocidad, ¿sí? Aquí algo. Profe, buenas tardes, ¿ya tomó lista? Ya, compañero. Porque el internet estaba... Ah, ¿este fue el que me dijo que estaba malo? ¿Sí? Carla. No, profe. Ah, ¿este es otro? Sí, señor, profe. Intenté desde las 4:08, pero no ilimitado. Me cortaba la llamada a toda hora. Ay, güey, madre. Ahorita me acuerda al final y le coloco entonces ahí internet. Bueno, entonces, iba a decir yo, estaba en que iba a calcular la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad, estamos aquí en esta ecuación de posición. Si nosotros queremos calcular la velocidad porque nos dieron una condición inicial en velocidad, ¿sí? No la podemos reemplazar aquí en la posición, entonces derivamos y decimos que A de seno de omega t, la derivada sería la derivada del seno coseno, entonces me quedaría A coseno de omega t más la interna, bueno, por la interna, y la interna sería omega, menos, ¿por qué menos? Porque la derivada del coseno es menos el seno, entonces me queda menos B seno de omega t, y de nuevo la interna. Entonces, acá, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo la velocidad en el tiempo. En el tiempo de la solución de la ecuación que nosotros decimos que es solución de la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Tienen que tener claro eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues apliquemos la segunda condición que dice que en t igual a 0, b es igual a menos 0,32 metros sobre segundo. Entonces decimos que en t igual a 0 es igual a menos 0,32 igual a coseno de omega, que sería 7,48 por 0, que es el tiempo, por omega, que es la derivada interna, entonces me daría 7,48 menos b, pero b ya conocemos el valor, es menos 0,055 por el seno de 7,48 por 0 por 7,48, que es la interna, ¿no? Omega, que es la interna. Entonces de 0 por 7,48 me da 0 y 0 por 0, 0 y seno de 0 me da 0. Entonces todo eso se va para 0. ¿Qué quiere decir? Que simplemente me queda A coseno de 0,1, 1 por 7,48, pues me da 7,48. Entonces me queda menos 0,32 es equivalente a por 7,48. Hago la división porque está multiplicando el 7,48 y efectivamente me da menos 0,42 metros. Entonces ya puedo decir que tengo la solución. ¿Y esa solución cuál es? X de t, que sería igual a A. ¿Y cuál es el valor de A? Es menos 0,42 metros por el seno de 7,48t. Más B, que sería 0,55 m metros, coseno de omega, que sería 7,48t. Ya tenemos entonces nuestra ecuación de solución. Como nos piden calcular el ángulo de proyección, entonces recuerden lo que ustedes aprendieron en mecánica. Si usted tiene el producto punto entre dos vectores A punto B, entonces usted quiere decir que ese producto punto o ese producto escalar es la proyección del vector B sobre el vector A, por eso se coloca A punto B. Por lo tanto, el mismo, digámoslo así, la misma teoría para este caso. De esa forma nosotros podemos conseguir, porque pues lo hicimos cuando estábamos haciendo descomposición vectorial, de que teta o que la tangente de teta es igual a B sobre A, o el segmento Y sobre el segmento X, ¿sí? Que reemplazando entonces esos valores nos va a quedar entonces
que para nosotros B sería 0,55 y A tenemos que arrastrarlo con el signo, es menos 0,42. Entonces teta es igual al arcotangente de esa división y me tiene que dar menos 0,91, aproximadamente menos 0,92. Revisen que sí les dé esos dos valores. ¿Sí lo están haciendo? Sí, ¿no? Sí, pero me dio un valor completamente distinto. ¿Cuál, Carla? El de... recuerde que está en radianes, ¿no? Ah, radianes. Claro, Carla, tiene Me que estar en habían dado un radianes. número exageradamente grande. ¿Qué pasó? ¿Sí les dio o no les dio? Ahora sí. Listo. Bueno, Carla. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? Entonces, para que vean la diferencia que es del ejercicio con respecto a los que son de cinemática, ¿no? Ustedes ya tienen los libros, me imagino que ya los descargaron, tienen que estudiar porque hay muchos ejercicios, digámoslo así, de cinemática. Si usted mira, póngale que hay, no sé, unos 120 ejercicios, pues tampoco hay que hacerlos todos, pero sí hay que hacer algunos de esos, ¿no? Para que puedan estudiar, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a empezar con energía. Ya vimos la parte de cinemática, entonces ahora vamos a empezar con lo que es energía. Entonces nosotros decimos que la energía de un sistema es pues la energía mecánica que pues ustedes aprendieron a qué, a estudiar, digámoslo así, o aprendieron a ver en el movimiento mecánico macroscópico que vieron en mecánica. Cuando hablamos de energía, nosotros inmediatamente pensamos pues que la energía íntimamente está relacionada con un trabajo. ¿Sí? Yo les dije, nosotros estamos estudiando en la Luna, porque en la Luna no existen fuerzas externas y por lo tanto mi sistema se vuelve adiabático, que es lo que tengo ahí, ¿no? Por la primera ecuación de la termodinámica que dice que la variación de energía interna de un sistema es equivalente al trabajo menos el calor cedido, entonces yo sé que ese calor cedido es cero, porque pues yo no estoy cediendo al ambiente ningún valor. Por lo tanto, mi energía interna se vuelve solo trabajo. Y eso es lo que ustedes aprendieron, ¿no? Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros estábamos haciendo en mecánica ese proceso, digámoslo así, decíamos que la variación de energía interna era energía cinética, energía potencial, energía elástica, energía molecular, energía nuclear, y no me faltó como que ninguna energía. Como no tenemos resorte, no tenemos energía potencial elástica gravitatoria, tampoco tenemos energía molecular por cohesiones y mucho menos energía nuclear. Por lo tanto, simplemente nos quedamos con energía cinética y energía potencial, que va a ser equivalente a qué? Al valor del trabajo, que el trabajo es la integral desde A hasta B de la fuerza por la distancia, ¿sí? Teniendo cuidado que torque también es fuerza por distancia, ¿no? Entonces, esa unidad de, digámoslo así, de energía, pues es la misma que vamos a utilizar aquí porque pues estamos viendo un movimiento relativamente macroscópico, digámoslo así, ¿no? Tenemos la partícula y se está moviendo en un movimiento, valga la redundancia, armónico simple. Y por lo tanto, ese trabajo que genera se vuelve el teorema del trabajo o el teorema que nosotros llevamos hacia la energía, ¿sí? Esto es como para que tengamos ahí claro.
Entonces, pues esto simplemente es como para que recuerden lo que pues ya vieron ustedes, pero es bueno que sepan que todavía en qué sistema estamos y dónde es que estamos trabajando, ¿sí? Ahora entonces nosotros decimos que las energías que intervienen son la energía mecánica, y la energía mecánica es energía cinética y energía potencial. Solo vamos a trabajar con esas dos. Cuando hablamos entonces de que va a existir solo energía cinética y energía potencial, entonces vamos a iniciar haciendo la fenomenología de la cinética, de la energía cinética. La energía cinética, ustedes ya saben que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y que esa velocidad entonces le imprime a esa energía cinética que es de movimiento. Más no quiere decir que la energía potencial no sea de movimiento, pero es que la energía potencial es más de caída libre, ¿sí? De la acción gravitatoria, ¿sí? No de la fuerza gravitatoria, sino de acción gravitatoria, porque la aceleración de la gravedad no es una fuerza, es una aceleración. Por lo tanto, lo que se obtiene entonces es una dependencia de caída de un cuerpo, ¿no? Por eso es que ustedes en energía potencial decían que la energía potencial de un sistema está en función de la masa, la aceleración de la gravedad y la altura, ¿sí? Pero la energía potencial elástica estaba en función del resorte, de la ley de Hooke que nosotros calculábamos. Entonces hay que tener cuidado con esos dos conceptos. Entonces, cuando hablamos de la energía cinética, esa velocidad nosotros ya la conocemos, es la velocidad del movimiento armónico simple que ya calculamos. Y que la velocidad del movimiento armónico simple tiene dos factores, hablamos, digámoslo así, o tiene dos ecuaciones. La ecuación que depende del tiempo y la ecuación que depende de posición. La ecuación que depende del tiempo es A omega coseno de omega t más phi, ¿sí? Y tenemos entonces la de que depende de la posición, que es omega por raíz de a cuadrado menos x al cuadrado. Esas son las dos ecuaciones. Si nosotros reemplazamos el valor de la energía cinética con la velocidad en el tiempo, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda como aparece acá, E sub k, que es igual a un medio de m, un medio por la masa, por la amplitud por omega por coseno de omega t más phi y todo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues simplemente elevar al cuadrado pues las variables, y me va a quedar un medio de la masa por a cuadrado por omega cuadrado por coseno cuadrado de omega t más phi. Digamos que en ingeniería uno puede llamar algo que, bueno, uno llama siempre algunas constantes que son los valores medios cuadráticos, que por ejemplo aquí podríamos decir que ese coseno cuadrado lo podríamos volver un valor medio cuadrático, ¿sí? De pronto cuando estén viendo hidrodinámica para quien los vean, entonces la presión que nosotros ejercemos sobre un sistema se puede calcular en función de la energía que se realiza, ¿sí? Que realiza el émbolo, que realiza la presión atmosférica, que realiza la isocórica que usted utilice, o sea, la curva, pero pues eso depende, digámoslo así, del ejercicio, solo que en esos casos se podría decir que se podría aproximar este coseno cuadrado. En este caso simplemente vamos a tener que esa es la energía, y que cuando reemplazamos en la energía, la velocidad también, que depende de la posición, nos va a quedar un medio de la masa por omega al cuadrado por al cuadrado menos x al cuadrado, que es esta ecuación que tenemos acá. Entonces, yo siempre hago el diagrama de energía porque me parece que es importante que ustedes lo conozcan. En la parte de arriba, digámoslo así, que tenemos como el movimiento de la partícula en la amplitud, ¿sí? O sea, cómo va a denotarse aquí con respecto a la amplitud. Cada vez que yo tengo el punto de equilibrio y cada vez que me voy acercando a la amplitud máxima, teniendo en cuenta que estoy hablando de la energía cinética, ¿sí? Entonces yo digo que la energía cinética es máxima cuando yo estoy en mi primera parte, o sea, cuando estoy muy cerquita al punto de equilibrio. Pero cada vez que me alejo, mi energía cinética disminuye y la amplitud se aumenta. O sea que cercano a la amplitud, cercano la energía cinética a la amplitud máxima, mi energía cinética tiende a ser cero, ¿sí? O sea que hay que ver, porque pues eso no puede suceder en la realidad, ¿no? Recuerden que pues tiene que existir una transformación. Ya vemos la transformación. Cuando nosotros hablamos de que esto sucede, ¿qué quiere decir? Que el incremento que yo estoy obteniendo cuando paso por el punto de equilibrio es un incremento de energía, ya sea tanto positivo como negativo, porque recuerden que la partícula puede ir también negativa. O sea, nosotros podemos tener... ¿Wendy dijo algo? Profe, las clases, ¿qué? No, las clases no quedan grabadas en Teams. Wendy, usted las tiene que grabar para que usted las tenga, ¿sí? Para que las tenga usted en su computador, en su dispositivo, no sé dónde las estará viendo, en una tableta, en su ¿qué? En su celular, ¿sí? Esto por las políticas de privacidad, ¿no? Es importante tener eso claro.
Entonces, digamos que cuando el punto de equilibrio yo lo tengo acá, entonces este punto de equilibrio me hace que cuando yo esté hacia la parte negativa voy a tener también un valor de la energía que va a ser máximo, que en el punto de equilibrio total yo voy a tener la energía máxima de energía cinética. Pero entonces, ¿qué sucede cuando me voy para acá? Debe existir una transformación, ¿no? Eso es lo que por ahora nos debe interesar porque pues necesitamos completar nuestro, digámoslo así, nuestro esquema. Cuando hablamos entonces de que tenemos la energía potencial, inmediatamente, pues fue lo que yo les dije, estamos hablando de que vamos a tener una fuerza, que es la fuerza de Hooke o la ley de Hooke, que establece entonces que tengo una constante y que esa constante entonces está determinada por la elongación que va a tener el resorte. Bueno, y el peso del resorte en este caso, si es vertical. Al reemplazar entonces esa fuerza, me va a quedar capa por X por dx, ya como tengo acá. El trabajo es la integral de capa de X por dx y eso me está quedando finalmente capa por X al cuadrado sobre 2, ¿no? K sale constante la integral y la integral de X es X al cuadrado sobre 2. Si nosotros decimos que el trabajo es parte de la energía, entonces el teorema del trabajo me va a servir para definir que yo tengo una variación de energía potencial y que esa variación de energía potencial es igual a capa por X al cuadrado sobre 2. O sea que yo estoy encontrando una relación para la energía. ¿Cuál energía? La energía gravitatoria que estoy teniendo. ¿Sí? ¿En base a qué? A la ley de Hooke. Hay que tener claro todos esos conceptos ya que son los mismos de mecánica, sino que ahora se lo estamos aplicando al movimiento armónico simple. Entonces, si la energía potencial es igual a capa por X al cuadrado sobre 2, entonces yo digo, ¿quién es X? X para nosotros es la posición de la partícula. Y la posición de la partícula en el movimiento armónico simple, ¿cuál es? Es A seno de omega t más phi. ¿Sí? Esa es la posición de la partícula. Por lo tanto, si yo reemplazo, entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar capa de quién? De A. Eso que no pasó. Ahora sí. Capa de A seno de omega t más phi al cuadrado. Y todo pues sobre 2, ¿no? Y pues lo que hago aquí es A seno de omega t más phi. Entonces A cuadrado por el seno cuadrado de omega t más phi. Y esa sería la ecuación que yo obtengo de la energía potencial. ¿Sí? Tengo dos para la energía cinética y tengo una para la energía potencial. Entonces aquí vamos a ver qué sucede. Mire. Si nosotros vemos cuando nosotros estamos en el punto de equilibrio, la energía potencial, ¿qué le sucede? Es pequeña, mire. Es pequeña porque está prácticamente en el suelo. Recuerden que aquí es energía potencial, aquí es energía potencial. Pucha, esto no es un para colocarlo, ¿no? Entonces, acá tenemos la energía potencial y esa energía potencial entonces me está diciendo que a medida que va subiendo es que se va aumentando, que sube de forma parabólica. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy cerquita a la amplitud, yo tengo una energía potencial grande, ¿sí? O tengo la energía potencial casi máxima. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existió una transformación al igual que la energía cinética. Porque recuerden que la energía cinética yo dije, bueno, si yo estoy al final de la amplitud, ¿qué sucede con esa energía? Se tiende a cero, ¿no? Tiende a cero. Y si esta tiende a cero y la energía potencial tiende a su máximo rango, quiere decir que existe una conservación de la energía. La energía mecánica del sistema siempre debe ser el 100%. ¿Por qué el 100%? Porque nosotros definimos que estamos en la luna y en la luna no hay pérdidas, no tenemos pérdidas ni transferencia de energía de ningún tipo. Por lo tanto, entonces, el calor no aparece por ahí o las energías cedidas no aparecen. Mucho menos estamos teniendo en cuenta la energía de fuerza de fricción, ¿no? ¿Recuerdan la energía no conservativa? ¿Sí recuerdan la energía no conservativa? ¿Mm? ¿No? Cuando tenemos el trabajo tiene cuatro fuerzas fundamentales. Fuerza constante, fuerza variable, fuerza elástica y fuerzas no conservativas. ¿Sí? Sí vieron eso, ¿verdad? O ya dicen que porque son clases remotas no vieron eso. ¿Mm? Ahí sí no saben, no responden. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? A ver, de las 16 almas que hay, ¿cuántas hay? De las 15, ¡ay! Es que no hay sino 15 almas. Faltaron 5. Está Carla, Joan,
Julián, Jordan, Wilson, Melber, Fabián, Esteban, Raúl y 6 más porque no me salen quiénes son los otros. ¿Sí vieron o no vieron? A ver. ¿No lo vieron? ¿No saben? ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? Sí, profe, yo la verdad no recuerdo eso. Bueno, al menos fue sincera y dijo no recuerdo. Recuerde que cuando nosotros tenemos un sistema, el sistema puede tener ese tipo de 4 fuerzas, ¿no? Y esas fuerzas entonces son las que me muestran, ¿sí? Son las disipativas. Entonces, Carla, que Buenas fue la tardes, única... profe. Qué Buenas pena tardes. conectarme hasta ahora, es cuando estoy trabajando, se había ido la luz, acabé de conectarme. Bueno, ya saben que cuando tengan inconvenientes siempre deben reportarlos con un correo al correo institucional, ¿no? jesus.castano@unipamplona.edu.com. Profesor, tuve inconvenientes con tal cosa, anexo las evidencias y yo inmediatamente se lo paso al coordinador para que haga el aval, si sí o si no, ¿no? Ah, listo, sí, señor. Listo, bueno, no se les olvide eso. Entonces resulta que Carla, como creo yo que es la única que está en clase, me va a tocar empezar a hacer como un quiz oral, a ver entonces si se mosquean o no. Entonces, nosotros decimos que esas fuerzas, que son fuerzas disipativas, pues tendrían entonces que ver con el porcentaje o la pérdida que nosotros tenemos de energía. En este caso, que estamos en un sistema ideal, ¿no? Utópico, en que la energía no se pierde por ningún lado. Entonces, si nosotros decimos que la energía del sistema es el 100%, la energía mecánica del sistema, pues estos dos, que son potencial y cinética, van a tener un porcentaje dependiendo de donde estén en la curva. Si me estoy acercando más al punto de equilibrio, la energía cinética deberá ser mayor, es decir, aquí cerquita al equilibrio tendríamos que la energía cinética debería ser, digamos, el 75% y la potencial el 25%. En la mitad del recorrido sí sería 50 y 50%, y hacia abajo la energía potencial debería ser un 75 y la cinética un 25, porque se debe conservar el 100% de energía. Eso siempre es lo que tienen que tener claro, ¿no? No se le puede robar ni puede aparecer energía de la nada, ¿no? O sea, no nos puede dar que la energía total del sistema les dio 110%. Ese 10% salió de algún lado mentiroso. Entonces, por lo tanto, está mal planteado el ejercicio. Bueno, vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio. Dice que un automóvil de 0,500 kilogramos de masa conectado a un resorte con una constante de fuerza K igual a 20 newton sobre metro oscila en una pista horizontal sin fricción. Calcule la energía total del sistema y la rapidez máxima del automóvil si la amplitud del movimiento es de 3 centímetros. ¿Leyeron la amplitud? La parte B dice cuál es la velocidad del sistema cuando la posición, perdón, es de 2 centímetros. Y la C dice que calcule la energía potencial y cinética del sistema cuando la posición es de 2 centímetros y la energía mecánica equivalente, es de 15 por 10 a la menos 3 julios. ¿Cuál es la pérdida? Entonces, en la parte C nos dicen que la energía total del sistema, o sea, la verdadera son 15 por 10 a la menos 3 julios. Pues que nosotros calculemos la potencial de nosotros y la cinética de nosotros para ver si existe alguna pérdida en el movimiento, que no necesariamente tiene que ser porque existe fricción o que porque es una fuerza externa, ¿no? También se puede perder en el movimiento. Eso lo tenemos que tener claro también. Bueno, entonces nos dice que calcule la energía total del sistema. Si ustedes recuerdan de mecánica, la energía total o la energía mecánica de un sistema es igual a un medio de K por al cuadrado. Esa es la relación que sale del resorte, ¿no? De la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar. Nos dice que es un medio, la constante es 20 newton sobre metro. La amplitud entonces es 0,03 metros, es decir, 3 centímetros nos dijeron, los pasamos, dividimos entre 100, los pasamos a metros y elevamos al cuadrado. Eso nos da 9 por 10 a la menos 13 julios. 9 por 10 a la menos 3, no 13, ¿no? Menos 3 julios. Entonces ahí calculamos la energía mecánica, pero aparte de la energía mecánica nos pidieron calcular ¿dónde está la rapidez máxima del automóvil? Entonces para eso nosotros decimos que para calcular la rapidez máxima vamos a estar en el punto máximo de energía cinética. Por lo tanto, entonces la energía mecánica del sistema, que es 9 por 10 a la menos 3 julios, deberá ser igual a la energía cinética del sistema máxima, o sea que es un medio de la masa por la rapidez. Recuerden que la velocidad es un vector, la rapidez es la magnitud de ese vector. Bueno,
Entonces de acá tenemos que 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces lo que hacemos es que despejamos la rapidez, o sea que nos queda que b al cuadrado es igual a 2 veces 9 por 10 a la menos 3 julios sobre la masa. Y de aquí reemplazamos entonces la masa y nos quedaría entonces 2, bueno, sacamos la raíz de 2, 9 por 10 a la menos 3 julios sobre 0,500 kilogramos, que es lo que nos dan de masa, y eso es equivalente a 0,18 metros sobre segundo, aproximadamente 0,19 metros sobre segundo. Entonces ya calculamos la velocidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahora lo que hacemos es que calculamos la parte B. En la parte B, ¿qué decía? Dice, ¿cuál es la velocidad del sistema cuando la posición es de 2 centímetros? Como ya nos dijeron en el inciso A, que tenemos una amplitud de 3 centímetros, la amplitud es una sola. En un sistema la amplitud es una sola, a no ser de que a usted le digan, no, es que adquiere dos amplitudes, una de tanto y una encuéntrela, ¿sí? Pero si eso no lo dice el ejercicio, entonces nosotros decimos que esa amplitud que le dieron, pues es la amplitud del sistema. ¿Cuál es la velocidad máxima? Ah, bueno, ya le están preguntando la velocidad del sistema con una posición de 2 centímetros. Entonces recuerden que nosotros encontramos una ecuación de velocidad que depende de la amplitud y de la posición. Por lo tanto, la parte B dice, B es igual a omega raíz de A cuadrado menos X al cuadrado, que es la ecuación de nosotros. ¿Omega la conocemos? Claro que sí, porque nos dicen que omega al cuadrado es igual a kappa sobre M. Y K entonces es 20 newtons sobre metro, porque eso nos lo dice el ejercicio. Y la masa entonces sería 0,500 kilogramos. Así, 0,500, dudé de los 500 kilogramos. Entonces ya teniendo en cuenta que tenemos ahí 0,500 kilogramos, omega nos da 6,32 radianes sobre segundo, ¿sí? Ya con esa velocidad angular podemos decir entonces que tenemos que B es igual a omega, que sería 6,32 radianes sobre segundo, raíz de 0,03 metros, que en este caso sería la amplitud, porque eran 3 centímetros, la vimos entre 100, y 2 centímetros, que lo vimos entre 100, nos da 0,02. Si hacemos ese radical y lo multiplicamos por 6,32, nos da 0,14, con una posición de 2 centímetros, ¿sí? Hasta ahí, pues, yo creo que no hay preguntas, ¿no? ¿O hay alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿podría explicar un momento el despeje de la fórmula anterior? El despeje de la fórmula anterior. ¿El de la energía mecánica? Sí, señor, el de la velocidad al cuadrado es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Ah, listo. Ese Entonces, 2 que pasa ahí al frente de la velocidad, ¿sale de dónde? ¿El medio? sí, recuerde que esta es la energía cinética, ¿no? La energía cinética del sistema es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Como ya calculamos la energía mecánica del sistema, entonces ya sabemos que es 9 por 10 a la menos 13 julios. Entonces este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y es este 2 que tenemos acá. Y esta masa que está aquí multiplicando, perdón, la pasamos a dividir, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Y como está al cuadrado, pues simplemente le sacamos la raíz cuadrada a 2 por todo el valor que tenemos de la energía mecánica y lo dividimos entre la masa. ¿Sí, Wendy? Listo, profe, listo, gracias. Listo, bueno. ¿Qué otra duda tienen? ¿No? Bueno, entonces resulta que sigue la parte C. En la parte C, ¿qué nos dice el inciso? En la parte C dice, calcule la energía potencial y la energía cinética del sistema cuando la posición es de 2 centímetros. Entonces decimos, bueno, cuando la posición es de 2 centímetros, calculemos entonces la energía cinética y la energía potencial. Porque aquí dice punto, y ya tenemos entonces en la segunda parte de esta. Si la energía mecánica vale 15 por día a la menos, entonces nos piden la pérdida. Entonces, ¿cuál es la energía potencial del sistema? Entonces empezamos con, bueno, nos dijeron en 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Nosotros acabamos en la parte B de calcular la velocidad en 2 centímetros. Y como nos la pidieron en 2 centímetros, pues ya podemos reemplazarla. Mire. Si nos hubiera dicho que en 2,5, nos tocaba volver a calcular la velocidad porque no la tendríamos. Entonces, en este caso dice que es 0,14 metros sobre segundos al cuadrado en 2 centímetros. Eso fue lo que acabamos de calcular.
La masa entonces es 0,500 kilogramos, multiplicamos, dividimos, bueno, primero le damos al cuadrado, multiplicamos, dividimos y nos da 4.9 por 10 a la menos 3 julios. Ese es el valor de la energía cinética. La energía potencial es un medio de capa por x al cuadrado, un medio de capa que sería 20 newtons sobre metro, x, que es 0,02 metros, porque el inciso nos dice que lo hagamos en 2 centímetros, dividimos entre 100, entonces ahí tenemos 0,02 al cuadrado, y al elevar, multiplicar y dividir entre 2 nos da 4 por 10 a la menos 3 julios, ¿sí? La energía mecánica que a nosotros nos está dando es 4.9 por 10 a la menos 3 más 4 por 10 a la menos 3 julios, que eso es un equivalente a 8,9 por 10 a la menos 3 julios. Pero el inciso nos dice que la energía total del sistema es 15 por 10 a la menos 3 julios, es decir, ¿qué pasó con el resto de energía? Muy seguramente se perdió en el movimiento, pero vamos a calcular la pérdida. Entonces decimos que 15 por 10 a la menos 3 julios equivale al 100% de la energía. 8,9 por 10 a la menos 3 julios, ¿qué tanto porcentaje de energía es? Entonces hacemos la regla de 3 simple, x sube, 15 baja, 8.9 pasa a multiplicar, entonces quedaría 100% que equivale para nosotros a 1 por 8,99 por 10 a la menos 3 julios sobre 15 por 10 a la menos 3 julios, cancelamos los julios para que nos quede solo en porcentaje y nos da 59,33%, ¿sí? Este es el valor de la energía. ¿Cuál es la pérdida? El 100% menos ese valor me daría entonces la pérdida, que en este caso sería 40,67. Entonces usted dice, uy, pero se perdió bastante. Claro que sí, hay pérdidas, porque en todo sistema termodinámico debe existir una pérdida, pero la pérdida no debe superar el 100%. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si aquí nos da 140%, entonces no, ahí pasó algo raro, extraño, porque pues se sobreentiende que la pérdida solo puede ser el 100%, no un 140%, porque si usted solo tiene un 100% de energía, ¿cómo va a perder usted un 140%? Eso es lo lógico, ¿sí? ¿Sí se entendió la parte C? ¿O están de recocha? ¿Sí? Se entendió, profe. Toca hacer como un quiz para despertarlos. Bueno, entonces tenemos ahí nuestro sistema, que en este caso va a ser la energía total de, tanto para la parte de la energía mecánica, que va a ser cinética y potencial, que es lo importante que ustedes tengan claro. El otro ejercicio dice, demuestre que la energía total del sistema es un medio de capa por A al cuadrado. Entonces debemos llegar a que nuestro sistema sea un medio de K por A al cuadrado, que fue lo que ustedes hicieron en mecánica utilizando momento, ¿sí? Porque pues uno lo hace por momento. Aquí lo vamos a hacer utilizando energía del movimiento armónico simple. Entonces dice lo siguiente, dice que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. La cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la potencial es un medio de capa por x al cuadrado. Entonces la velocidad del sistema y la posición del sistema nosotros la conocemos porque estamos en el armónico. ¿Qué quiere decir? Que x es igual, x de t sería igual a seno de omega t, ¿sí? Y dijimos, o bueno, vamos a decir que phi, que la fase está en cero, para no complicarnos, no, sino para no hacer la escritura más larga. Perdón. Pero la velocidad es igual a omega coseno de omega t. Y en ese caso también vamos a obviar de que phi vale 0, ¿sí? Es más por escritura que porque phi nos haga algo en la ecuación. Entonces reemplazamos a x y reemplazamos a b también, a v. Nos queda que la energía mecánica es igual a un medio de la masa, la amplitud, por omega, por coseno de omega t, y eso al cuadrado porque la velocidad está al cuadrado. Más un medio de capa por A por el seno de omega t. Un segundo. Y ahora sí. Un medio de capa por A por el seno de omega t y todo eso al cuadrado, que es x, ¿no? Es ahí lo que estoy teniendo en cuenta es x. Bueno. Entonces. Profe, disculpe, usted está moviendo la pantalla, es que pues a mí se me quedó congelado en el punto C. Sí, ya estoy en la otra hoja. ¿Solo usted o alguien más? No, pues a mí solamente me sale en el punto C. ¿Wendy?
Wendy es la que me está hablando, ¿sí? Sí, profe, no sé, a mí Carla. solamente, sí, señor, se me quedó pegada y no sé si soy yo. Carla, Dígame, profe. ¿Sí? ¿usted también ve solo la C o...? No, ya yo estoy en el punto de demuestre la energía total. Como son las únicas que han hablado, son los únicos nombres que me sé. Entonces no sé los demás. Salga y vuelva y entre. Eso suele pasar. Yo Pues también mira, lo veo normal. Muy buenas tardes, profesor. Discúlpeme la tardanza, es que acabo de entrar porque el internet me está dando muchos fallos y no me había podido conectar. lo mismo el compañero que entró también como hace 10 o 15 minutos. Tiene que Sí, escribir un profe, correo. fue el compañero que le dije. Bueno, tiene que escribir de todos modos un correo al correo institucional mío, que es jesus.castano@unipamplona.edu.co. Profe, tengo problemas de internet, a juntar las fotos, las evidencias, el video, no sé qué tomen para pues decir que tienen problemas de internet, y yo se lo paso al coordinador para que él avale que no le suban la falla, ¿sí? Porque pues recuerden que las fallas se van a subir al sistema. Y con el Listo, 20, sí, señor. listo. Y con el 20% de falla se pierde la materia, que fue lo que les dije yo al inicio del curso, en la semana pasada, ¿sí? Sí, porque esta hasta ahora es la segunda semana. Bueno, entonces, ¿qué pasó, Wendy? ¿Ya? Wendy reinició el sistema. Wendy se salió. Sí, profe, ya me salió. Es como el Listo. internet aquí que está fallando. Bueno, de todos modos, ustedes ahí busquen en internet velocidad de internet, colocan en Google velocidad de internet y buscan, ¿cómo se llama el primero? Bueno, hay dos, que es el de, se me olvidó, y Fast, ¿no? Con esos ustedes se dan cuenta si es que la telefonía que ustedes están comprando les está Profe, robando, no les está robando. este archivo está subido en Teams. No, yo lo subo cuando finalice la unidad, porque subir clase a clase, tampoco. Pero yo se los voy a subir cuando finalice la unidad, claro, para que ustedes lo tengan y que pues si tienen alguna duda, pues ya pregunten, ¿no? Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Lo del internet, revisen que de todos modos que su empresa le esté verdaderamente vendiendo el internet que le dice, ¿no? Porque pues lo que le digo, usted ahí entra a Google, le da velocidad de internet, el primero o el segundo, lo muestra cuánto tiene usted de descarga y de carga en qué, en megas o en gigas, lo que estén utilizando de plan, ¿no? Para que no se dejen robar. Profe, disculpe, ese grupo de WhatsApp, yo no estoy agregada, no sé si ya No crearon. sé, yo no sé si los compañeros tengan grupo de WhatsApp. ¿Tienen grupo de WhatsApp para que agreguen a Wendy? No, No, no no tenemos. tienen grupo. ¿Y qué No. le decir yo, profe? Desde ya disculpo mi No, internet pues sí porque pues sería bueno crearlo, ¿no? Pues por ejemplo, yo no tengo una aplicación para grabar las clases, estoy haciendo pantallazo, entonces Más si de que pronto nos suficiente, podemos Wendy. apoyar entre todos. Mientras venga a la clase y ponga atención y tome pantallazos, usted se va a acordar de qué es lo que está haciendo. El problema es cuando no venga. Ahí sí es el inconveniente. Bueno, entonces tenemos que para la posición tenemos x igual a seno de omega t y para b tenemos a omega coseno de omega t. Eso lo reemplazamos en la ecuación que tenemos inicial de la energía mecánica y nos va a quedar entonces la expresión que tenemos aquí abajo, ¿no? Que es simplemente un medio de la masa. Aquí tenemos la velocidad y aquí tenemos la posición. Bueno, entonces la energía mecánica es igual a un medio de la masa por A, que sería la amplitud, omega al cuadrado, coseno cuadrado omega t, más un medio de capa por A al cuadrado por el cero cuadrado de omega t. Como no nos sirve tener esto en función de omega, porque pues en el inciso, en el ejercicio nos dice un medio de capa por A al cuadrado, y entonces no aparece a omega en ningún lado, no aparece. Entonces quitémonos esa omega, entonces esa omega es capa sobre m, ¿no? Que ya la conocemos el valor, entonces reemplazamos y nos queda un medio de la masa por A cuadrado por K sobre M coseno cuadrado omega T y este ladito lo dejamos quieto. Entonces simplificamos la masa y nos va a quedar entonces un medio de A al cuadrado por capa por coseno cuadrado más un medio de K por A al cuadrado por el seno cuadrado de omega T. ¿Sí? Aquí, ¿qué hacemos entonces? Sacamos factor común un medio de capa por A al cuadrado y nos queda coseno cuadrado de omega t más seno cuadrado de omega t. Eso inmediatamente por trigonometría nos da 1. Entonces aquí es donde yo les digo, bueno, y 1 por esto, pues me da el resultado que me pidieron en la parte de arriba.
Aquí es donde yo les digo que phi, pues no, pues podríamos haberla incluido como, pues yo la simplifiqué desde el principio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, perdón, si se dan cuenta tenemos aquí que, bueno, aquí leí que phi vale 0, pero si aquí tiene más phi y aquí más phi, entonces aquí se arrastra más phi, aquí se arrastra más phi, aquí también se arrastra más phi, aquí en este el seno más phi, phi, y al final ese phi pues no sumó ni restó, se fue a 1. Pero pues simplemente es para que sepan que colocándolo o sin colocarlo, el valor no nos va a variar. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. Aplicaciones del movimiento armónico simple. Entonces, nosotros ya vimos una aplicación. ¿Cuál es la aplicación que nosotros vimos? El sistema masa resorte. Esa es la primera aplicación. Pero cuando empezamos el curso, yo llegué y les dije, un péndulo. Entonces, si usted está ahí sentado, a esta hora, pues sí están sentados, ¿no? Ah, bueno, al mediodía también, porque me toca sí, martes y viernes, sí. Entonces, si ustedes toman el zapato suyo que tienen ahí, si están en una mesa, bueno, que pueden estar en la cama, entonces que se quitan el zapato, estiran el cordón de un lado y les va a quedar entonces largo de un lado, corto del otro. Y eso, pues bueno, si es una mesa, lo sujetan a la mesa, si es la cama, pues lo sujetan ahí al colchón por un ladito para que les quede y puedan oscilar. Ese es el péndulo que yo les dije que planteara, ¿sí? Ese péndulo lo llevamos a la luna, porque dijimos que en la Tierra no nos sirve, porque aquí hay fuerzas que nos hacen que el movimiento no sea eterno, y si el movimiento no es eterno, la sinusoidal no es eterna, y por lo tanto se nos cae el movimiento, digámoslo así. Se nos cae el movimiento a una sola oscilación, ¿sí? No es que pues esté mal, simplemente es que estamos haciendo la apreciación de que pues no tenemos fuerzas externas, y aún así pues funciona la cosa. Entonces, ¿qué es el péndulo simple? El péndulo simple pues simplemente, como dice, es una masa que tiene una cuerda sujeta desde un punto y que está sujeta al punto de corte en la masa, que esa longitud o esa cuerda no tiene masa, o bueno, despreciamos la masa, y que el péndulo pues cuelga y se mueve libremente, digámoslo así, libremente en el sentido de que pues que estamos en la luna, se mueve libremente y por lo tanto entonces podemos decir que él va desde A, aquí desde esta A que aparece, ¿sí? Lo soltamos desde A y va hasta A'. ¿Por qué lo tomamos aquí como en un snapshot, aquí en este punto? Pues porque estamos mirando el movimiento. Al mirar el movimiento, usted inmediatamente llega y dice, yo dejé caer en la masa, ¿sí? O sea, la solté, yo nunca le di un empujón. Entonces, ¿qué me hace mover el péndulo? Entonces, usted inmediatamente dice, pues el peso, ¿no? La masa por la aceleración de la gravedad, que es la componente del peso en X, porque la componente del peso en Y me sirve como reacción de la normal, que es esto que tengo acá, ¿no? Lo mismo que vieron en estática, ¿no? La reacción de la normal, ¿cuál es? El peso. ¿El peso dónde? El peso en Y, que sale aquí de la descomposición de este vector, que es este angulito, que es el mismo angulito que tengo acá, y por eso es que es mg coseno de teta, porque es el adyacente, mire. Y el opuesto, entonces, se va a volver ahora el vector que yo estoy obteniendo para el movimiento, el que me permite ir de para acá y devolverme hacia acá. ¿Sí? Si nosotros vamos hacia acá, ¿cuál es la fuerza de movimiento? Menos mg en x, ¿sí? Pero mg en x, ¿qué es? Es mg por el seno de teta, ¿sí? Es simplemente la componente que yo estoy obteniendo del opuesto, mire, es este opuesto, que es esta misma parte de arriba que yo tengo acá. Entonces, lo que nosotros decimos es que ya encontramos haciendo una estática mentirosa, ¿sí? Una estática dinámica. ¿Por qué? Porque pues lo estamos viendo en movimiento, pero a la vez lo estamos viendo quieto. O sea, estamos en snapshot para poder hacer la estática, pero estamos en movimiento para poder aplicar la segunda ley de Newton. ¿Sí? Cuando nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, ¿qué estamos intentando encontrar? Pues el movimiento de la partícula. ¿Cómo se mueve entonces esa partícula? Entonces lo que hacemos es que aplicamos esa segunda ley de Newton, decimos que las fuerzas o la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y que la fuerza que interviene aquí en el movimiento es menos mg por el seno de teta. ¿Sí? ¿Cuánto vale entonces la aceleración? Entonces recuerden que el movimiento que nosotros estamos estudiando está íntimamente relacionado en el valor del arco que nosotros estamos barriendo, ¿sí? Cuando estábamos en movimiento circular, devolvamos aquí un poquito, en movimiento circular usted llegaba y decía, bueno, es que yo tengo acá un movimiento, ¿sí? Desde arriba y va pues hasta el otro extremo, ¿no? Ese es el movimiento circular. Bueno, en ese caso sería semicircular. Pero en ese movimiento semicircular, ¿yo qué estoy obteniendo? Estoy obteniendo un punto, ¿sí? Ese punto que me genera entonces el barrido
desde donde yo esté, digamos que estoy aquí en la parte inicial, entonces voy hasta A, mira, aquí hay un ángulo barrido, que no es el mismo teta mayúsculo ni el mismo teta minúsculo, porque va a depender de qué, de la constancia que yo tenga en la frecuencia, ¿sí? Entonces, como yo no tengo posiciones, sino tengo es ángulos barridos, entonces por eso es que yo no digo que aquí la aceleración es igual a X, aquí, a la segunda derivada temporal de X, sino es la segunda derivada temporal del arco. Y el arco es R por teta, lo que vieron allá en circular. R por teta, R es el radio. Para nosotros, ¿quién es el radio? Pues simple y llanamente la longitud del péndulo, miren. Nosotros tenemos aquí la longitud del péndulo, y esta longitud del péndulo, pues es el radio de acción de la cuerda, ¿no? De la masa, perdón, de la masa que está en cuestión moviéndose. Entonces tenemos que R es igual a L. S es igual a L por teta, ¿sí? ¿Por qué? Porque reemplazamos que R era L. Entonces de aquí R es igual a L por teta. Reemplazamos aquí en la primera ecuación que nos va a quedar que la aceleración es igual a la segunda derivada temporal de L por teta. ¿Quién es una constante? L, ¿no? L es la constante. Es la constante, entonces la sale de la derivada, porque si la dejamos, se nos vuelve es un cero. ¿Sí? La derivada de una constante me da cero. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es que sacamos de la derivada la longitud. Entonces nos va a quedar simplemente que teta está representado por la segunda derivada temporal. Esto para nosotros ahora es la aceleración del sistema. Cambió un poquito, ¿no? Lo reemplazamos en nuestra ecuación diferencial, perdón, en nuestra ecuación de acá, y entonces quedaría menos mg seno de teta, que es la parte de aquí de la fuerza, es equivalente a la masa por la longitud por la segunda derivada temporal del ángulo. Cancelamos la masa. Al cancelar la masa, entonces nos va a quedar menos g seno de teta es igual a L por la segunda derivada temporal. Dividimos todo entre L y nos va a quedar entonces menos G sobre L seno de teta igual a la segunda derivada temporal del ángulo. Esto que está restando lo pasamos a sumar y nos queda esta ecuación. Pues inmediatamente vemos esta ecuación, vemos un problema. Porque resulta que esta ecuación no se parece a la del oscilador armónico, ¿sí? La ecuación del oscilador armónico tiene una variable y tiene la segunda derivada de esa variable. Aquí tenemos es un seno de teta. Aquí tenemos a teta. Si aquí dijera seno de teta, pues entonces estaría bien. Inmediatamente usted llega y dice, no, pero pues sí funciona, ¿sí? Entonces yo le digo, no, no funciona. ¿Por qué? Porque si usted coloca que X, bueno, o que teta es igual a seno de omega t, cuando usted reemplace aquí, jamás le va a dar omega cuadrado igual a G sobre L. ¿Por qué? Porque le va a quedar ese ángulo seno entre otro seno y usted no va a tener cómo simplificarlo. Por lo tanto, se cae de una vez la suposición que hicimos de movimiento armónico simple. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta ecuación no es un movimiento armónico simple, mire. Es una ecuación que modela la trayectoria del péndulo teniendo en cuenta que el seno de teta es la función, digámoslo así, primordial para poder generar una periodicidad, pero no es una ecuación de movimiento armónico simple, es una ecuación oscilatoria. Ahí nosotros estamos diciendo que el péndulo se siguió moviendo. ¿Cómo siguió moviendo? Pues con esa ley que estamos ahí, con esa ley que depende ahora de ese seno de teta, miren, depende íntimamente de ese seno de teta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se acuerdan de una vez de que cuando estaban viendo cálculo, en cálculo les dijeron, en cálculo diferencial les dijeron, existen las series de Maclaurin, que son las aproximaciones que hacen de series, sucesiones, series y progresiones, y que esas sucesiones se utilizan para poder aproximar en primero, segundo, tercero, cuarto orden una función. Entonces decimos, bueno, pues utilicemos las series de Taylor que van desde después del cero hasta infinito. ¿Y por qué? Porque pues a nosotros no nos interesan los tiempos negativos, porque para nosotros los tiempos negativos no tienen sentido. Lo que nosotros estudiamos son señales causales. Entonces, cuando nosotros decimos que en series de Taylor, el seno de teta se puede aproximar por teta a la 1 sobre 1 factorial menos teta al cubo sobre 3 factorial más teta a la 5 sobre 5 factorial menos teta a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente con todos los impares, porque pues el seno de teta es un impar. Entonces sabemos que esta aproximación nos sirve porque tomamos el primer orden y al tomar el primer orden inmediatamente decimos que el seno de teta vale teta. Y al reemplazar en la ecuación,
inmediatamente vemos que esta ecuación sí se parece a la del oscilador armónico y por lo tanto esta ecuación es la ecuación del péndulo simple para un movimiento armónico simple. Que si nosotros reemplazamos el A seno de omega t, ahora sí nos da la solución de la ecuación que nosotros teníamos, porque nos debe funcionar para cualquier ecuación que sea de un movimiento armónico simple, ¿sí? Entonces alguien llega y dice, bueno, ¿y qué pasa con todo este poco de términos que hay de este lado, desde teta al cubo hacia allá? Si nosotros lo que hacemos es un recuento, digámoslo así, de la primera aproximación, decimos que estas aproximaciones son de pequeños órdenes. Cuando hablamos de que tenemos un pequeño orden, estamos hablando de que nuestra frecuencia es pequeña, la frecuencia de oscilación es pequeña. Si nosotros en el péndulo, digamos usted ahí con el zapato, si todavía lo tiene, lo estira mucho, ¿qué pasa? Se vuelve loco el zapato, ¿no? Bueno, el zapato es un poco inestable, pero digamos que se vuelve loco en cuanto a la abertura. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de llegar al otro extremo, nunca va a llegar a la energía total del sistema. ¿Por qué? Porque pues ya perdió amplitud. ¿Dónde perdió amplitud? Pues en esa abertura que usted hizo fea cuando lo abrió. Si nosotros queremos mejorar, digámoslo así, la aproximación de este seno, porque pues esto es una aproximación, miren, tras que ya hicimos una aproximación en la función, ahora estamos haciendo una aproximación aún más, diciendo que el seno de teta simplemente es de primer orden. Todos estos órdenes los comimos y hacen parte entonces de la integral del error del seno o de la aproximación en series de Taylor del seno de teta. También hay aproximaciones en series de Taylor del coseno y también hay aproximaciones en series de Taylor de la tangente. ¿Sí? Creo yo que ya hicieron el ejercicio que los puse a hacer, ¿no? Es verificar que la tangente de teta funciona o no funciona como solución de la ecuación diferencial del oscilador armónico, ¿no? No les vaya a salir en el parcial. Entonces, cuando tenemos esta aproximación, nosotros decimos para el primer orden es pequeñas aproximaciones, ángulos pequeños, no mayores de 20 grados, a lo mucho 23, que es la misma inclinación de la Tierra. Mire que funciona hasta para la Tierra. La Tierra, si sabían, creo yo, está inclinada de su eje normal, del eje normal de la digámoslo así, está aquí redondita, entonces el eje normal es este de aquí, el vertical, de la vertical está inclinada a 23 grados. Esos 23 grados son no por aproximaciones de series de Taylor, sino porque la luna hace que la inclinación sea la correcta para que pues nosotros tengamos los días que tenemos. Cuando esa inclinación varía, tanto hacia arriba o hacia abajo, el tiempo de la rotación de la Tierra varía, ¿sí? Eso es una aproximación de pequeñas frecuencias. La Luna hace una aproximación de pequeñas frecuencias. ¿Qué quiere decir entonces? Que todos los términos que yo pierdo acá son parte del error que yo estoy obteniendo en la medición cuando esté calculando a omega, cuando esté calculando a G, cuando esté calculando a L. Por eso es que usted va al laboratorio y jamás G le va a dar 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o 980 centímetros sobre segundo, ¿no? Por eso mismo, porque usted ya tiene un error. Ah, profesor, y entonces yo puedo introducirle un término. Claro, usted le puede introducir un término acá. Como usted ya vio ecuaciones diferenciales, ¿sí? Para quien la haya visto, para quien no las haya visto también la puede hacer. Introduce este término acá y entonces le va a quedar una ecuación diferencial que ya va a depender entonces de las dos variables que tiene, teta y teta al cubo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a desarrollar eso, es una integral, pues no es tan difícil la integral, pero lo que sí le sale es una ecuación que se llaman los polinomios de Chebyshev, que la cosa ya pues pinta a otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? Matemáticas especiales para quien la vea. Matemáticas especiales a usted le enseñan que existen funciones que me permiten desarrollar o encontrar soluciones de ecuaciones sin que yo pues tenga que hacer un montón de cosas, ¿sí? Es como la facilidad. Como otras funciones que son bien complejas y que no salen por ningún lado y que toca hacerlas solo por esos lados. Entonces, en ese curso se enseña que usted tiene una ecuación de un polinomio, que es la ecuación, que usted tiene primero la ecuación y que el polinomio de esa ecuación, pues le genera, digamos, la solución de la ecuación, que es prácticamente más o menos lo que nosotros vimos. Esas amplitudes mayores se pueden calcular mediante esos polinomios. Puede salir también otro polinomio, que son los polinomios de Hermite, que es la función como más sencillita para poder encontrar órdenes mayores que el orden 1 que nosotros estamos aplicando. Eso es para quien de pronto el fin de semana no tenga nada más que hacer, entonces puede hacer esa integral, ¿no? Si no le sale, pues le puede preguntar al profesor de asesorías, ¿no? Pero es importante que también sepan que existe órdenes mayores y órdenes menores. Los órdenes menores manejan frecuencias pequeñas y los órdenes mayores, mayores frecuencias. Que nosotros en el mundo en que vivimos, digámoslo así,
trabajamos órdenes pequeños, por eso es que se hace la aproximación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? ¿O nada claro? ¿No? ¿No saben, no responden? Bueno, entonces... No sabemos, no respondemos. Todo claro. Exacto. No sabemos, no respondemos. Esa voz me parece conocida, no sé. Entonces resulta que nosotros vamos a calcular el valor del péndulo, el periodo, asociado a ese péndulo simple, ¿sí? Entonces nosotros decimos que omega al cuadrado es igual a G sobre L y que omega es la raíz de G sobre L. Por lo tanto, yo digo que el periodo es igual a 2pi sobre omega, que es lo que ustedes conocen del movimiento circular. Y por lo tanto, el periodo es igual entonces a 2pi raíz de L sobre G. Este es el periodo del péndulo. Con ese péndulo usted se va para la Luna, se va para Marte, se va para el Alfa Centauri, se va para Próxima Centauri y usted allá puede calcular la aceleración de la gravedad con el zapato que usted tiene ahí. ¿Sí? Llegó y calculó el tiempo, dijo 101, 102 y llegó a una oscilación. Entonces usted dijo, en una oscilación hizo 2 segundos. ¿Sí? Entonces ya tiene el periodo, eleva esto al cuadrado. Tiene la longitud, claro, la longitud ahí del cordón del zapato. Y pues calculó la aceleración de la gravedad, mire, del planeta, de la estrella, del agujero negro donde se encuentra. ¿Sí? Entonces esa ecuación, que aunque se ve muy sencilla, sale una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, para aproximaciones pequeñas. Son aproximaciones pequeñas, ¿sí? Siempre ténganlo claro. Bueno, la segunda aplicación que vamos a ver es péndulo compuesto. El péndulo compuesto. Cuando nosotros hablamos del péndulo compuesto, hablamos inmediatamente de lo que es un cuerpo rígido. Recuerden que en mecánica vieron cuerpo rígido. Cuando vieron momento angular y del momento angular sacaron momento de inercia, ¿sí? Entonces ustedes decían, tengo un cuerpo rígido, ¿sí? Ese cuerpo rígido, digámoslo así, tiene pues una propiedad y es que cuando yo estoy hablando de un sistema de partículas, digamos que las distancias que yo tengo entre las partículas pues son muy pequeñas y por lo tanto puede decir uno que son constantes. ¿Y eso para qué me sirve? Me sirve pues para consolidar, digámoslo así, pues que tengo un cuerpo sólido y que las condiciones no van a cambiar ni en forma ni en tamaño, porque pues como son suficientemente pequeñas las contribuciones, ellas entonces forman ese cuerpo rígido, digámoslo así como constante, ¿no? No como tan constante, pero digamos que es como una forma de verlo. Entonces, digamos que en la idealización del cuerpo rígido que nosotros implementamos o que se utiliza para estudiar la cinemática, entonces nosotros decimos que es casi nulo el efecto de la partícula o del movimiento de la partícula individual y por lo tanto yo puedo ver cantidades de partículas como un cuerpo rígido. Y eso lo que me sirve es que en el laboratorio, al tener un cuerpo rígido, una vara, una palanca, una lámina, un cilindro, una esfera no, pero sí de pronto un cilindro, pueda considerarse como un péndulo compuesto. Entonces el péndulo compuesto es un cuerpo rígido que puede girar sobre su eje, ¿sí? Y al girar sobre su eje, entonces él lo que va a dar es un torque. Recuerden que es el torque, no pues fuerza por distancia, ¿no? Porque pues eso simplemente es la ecuación que nosotros estamos teniendo en cuenta para definir lo que es torque. Digamos que el torque en física, así a grandes rasgos, es lo que nosotros decimos que se considera como el momento de la fuerza o el momento dinámico para poder decir que yo tengo una magnitud vectorial y que esa magnitud lo que me va a medir es el giro del objeto o positivo o negativo, o sea, de estrógiro o leógiro, ¿no? Que son los dos valores que yo puedo tener cuando ustedes están viendo estática. Entonces consideramos nosotros este cuerpo rígido que tengo acá, ¿sí? Ya hablé mucho de cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido entonces tiene un pivote, recuerden que el pivote simplemente es el punto donde nosotros estamos teniéndolo en cuenta, donde lo estamos sosteniendo, pues para que él gire hacia algún lado, ¿no? Tenemos entonces Z, que sería para nosotros el eje central.
Tenemos un eje secundario, que es este eje que tenemos aquí, porque para algunas aplicaciones de ingeniería es importante conocer el eje secundario. Y tenemos el punto de equilibrio, que es donde nosotros vamos a parar nuestro cuerpo, donde nosotros lo vamos a hacer girar, ¿sí? Entonces usted se va para una montaña y usted ve un bloque, ¿sí? No una roca, sino un bloque. Entonces usted quiere girar el bloque. Ese bloque se puede girar mediante un pivote, ¿sí? Entonces es exactamente lo que estamos haciendo acá, mire, hacerlo girar hacia un lado. En este caso lo vamos a hacer girar hacia el lado de menos z negativo, ¿sí? Bueno, de menos z. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a recordar todo lo de dinámica rotacional que ustedes vieron allá, ¿no? El torque como tal es R, producto vectorial, la fuerza, ¿sí? Pero la magnitud de ese torque es R por F por el seno del ángulo, que es la perpendicular o el punto perpendicular que yo estoy teniendo sobre los dos vectores que tengo, que es R y F, ¿sí? Eso es lo que es torque. En este caso yo digo que R es igual a B aquí que es mi radio de acción, ¿sí? Porque lo estoy teniendo aquí sobre el radio de acción. Digo que la fuerza que estoy usando es el peso, porque pues, el peso, porque pues aquí yo no le estoy infringiendo nada, simplemente levanté con la manita así y ¡zum! Lo solté, no lo boté, sino lo solté. Entonces el peso es el que me está haciendo la fuerza. Entonces el torque va a ser igual a que a B, mg por el seno del ángulo, que es esto, y negativo, porque nos estamos moviendo en el eje negativo. Digamos que estamos haciendo lo mismo que hicimos con el péndulo, calculando primero la fuerza de movimiento, que en este caso pues es una fuerza estática, rotacional, pero es una fuerza al fin y al cabo. Entonces, para poder encontrar aquí el movimiento, ya no podemos utilizar a Newton, nos toca utilizar, bueno, sí utilizamos a Newton, pero ya no la segunda ley de Newton, sino la segunda ley de Newton llevada a la dinámica rotacional, que es que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración. ¿Qué es el momento de inercia? No sé si lo recuerden. Cuando nosotros estamos hablando del momento de inercia, estamos hablando de que un cuerpo rígido puede estar interpretado, digámoslo así, o ¿cómo lo decimos? Para no decir mal las cosas. No, digamos que ese cuerpo rotacional o esa inercia rotacional que yo tengo, lo que hace es que me muestra la descripción que yo tengo de las componentes del movimiento, que no necesariamente son la distribución de la masa del cuerpo, el sistema de partículas en la rotación que yo estoy obteniendo, sino que depende del eje de giro que yo tengo. Eso es lo que es ese momento de inercia, ¿sí? Entonces, ese momento de inercia es muy, digámoslo así, como no similar, pero pues lleva algo de lo que es la masa inercial, que recuerden que la masa inercial es cuando nosotros consideramos que estamos en un movimiento uniforme, que es el sistema inercial de Newton, ¿sí? Si tengo una velocidad constante, mi sistema se está moviendo con velocidad constante y es un momento inercial. Y ese momento inercial, pues, hace parte, digámoslo así, de lo que es el momento también que nosotros tenemos aquí de torque. Entonces, ese momento de inercia me está sirviendo para que la aceleración me ayude a mover el torque. Ya sé que el torque es menos BMG por el seno de teta. El momento de inercia depende de cada uno de los materiales que yo voy a obtener. Por lo tanto, dejamos quietico el momento de inercia, pero la aceleración del movimiento sí es la variación temporal del ángulo, o sea que cuando nosotros ahorita calculamos la aceleración del sistema, estábamos calculando la aceleración, ahorita en péndulo, ¿no? Que hicimos una de esas, estábamos calculando no la aceleración instantánea, sino mire, la aceleración de esa rotación, que va a ser la aceleración normal del movimiento, ¿sí? No sé si recuerden todo eso de mecánica, pero pues deberían recordarlo. Entonces, reemplazo el valor de alfa, divido entre el momento de inercia, o bueno, esto que está aquí multiplicando lo paso a dividir, y me quedaría menos BMG por I por el seno de teta, y eso es equivalente a la segunda derivada temporal del ángulo. Acomodo mi ecuación y tengo de nuevo otra vez el problema. Me volvió a aparecer ese seno, o sea que esta ecuación es la ecuación que modela el péndulo compuesto, pero esa ecuación me está modelando el péndulo compuesto no con movimiento armónico simple. Para que sea movimiento armónico simple, ¿qué me toca hacer? Mire, otra vez aproximar por series de Taylor. Entonces, al hacer la aproximación en series de Taylor, yo llego y digo, bueno, el seno de teta es igual a teta, e inmediatamente obtengo la ecuación del movimiento armónico simple para el péndulo compuesto. Omega al cuadrado es igual a B
por mg sobre i, ¿sí? Entonces, bueno, cuando están viendo cálculo integral, multivariable, ustedes ven lo que se llama el radio de giro. El radio de giro está asociado al ángulo sólido. El ángulo sólido es un valor que usted calcula desde un punto central hasta el sólido de la esfera, que es la revolución que usted hace sobre el sistema o sobre pues la figura que va a hacer, ¿sí? No sé si tampoco, si recuerden eso de multivariable. Entonces, cuando yo tengo aquí el radio de giro, entonces tengo este radio, ¿sí? Al cuadrado, porque simplemente pues es el radio de giro, que es igual a I sobre mg, y pues entonces reemplazo aquí y me da entonces esta expresión. Pero esto al fin y al cabo es omega al cuadrado, todo eso es omega. O sea que esta ecuación y esta ecuación pues son lo mismo, ¿no? Simplemente es que pues aquí estoy teniendo en cuenta con el radio de giro, porque digamos, usted va a hacer una antena. Entonces en la antena usted necesita el ángulo sólido para medir la trayectoria en la propagación de la onda electromagnética, que pues todavía no sabemos qué es una onda electromagnética, pero va a medir esa trayectoria, entonces necesita el ángulo sólido para poder medir la revolución de la antena que usted necesita, ¿sí? Porque la antena debería ser movible. Entonces usted dice, ah, mira, ahí salió la aplicación del radio de giro. Entonces, digamos que es como por eso, porque de pronto por un cuerpo rígido se podría tener otra aplicación. Entonces se puede colocar B sobre el cuerpo rígido, que esto es gamma al cuadrado. Pero tenemos a teta y tenemos a teta aquí solito, entonces por lo tanto podemos decir que el periodo es igual a 2pi sobre omega y me quedaría 2pi por la raíz de i sobre bmg. Entonces si se dan cuenta, pues aquí pues lo reduje, pero aquí volví y lo coloqué, ¿no? Pues es como para tenerlo de forma explícita. Este es el periodo del péndulo compuesto, que también me sirve para irme para cualquier lado y calcular la aceleración de la gravedad. Pero si se dan cuenta, pues ya la cosa pinta pues un poco más fea, ¿no? Necesito un momento de inercia, necesito pues la distancia del pivote, que hay que tener mucho cuidado con esta distancia para poder hacer girar el cuerpo y no que el cuerpo, digámoslo así, choque con la barra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso yo aquí les coloqué estos momentos de inercia, ¿sí? Para que ustedes recordaran lo de mecánica. El momento de inercia, que depende de un medio de la masa por R cuadrado cuando tengo un cilindro sólido, los que más se usan. El momento de inercia de la barra, esta barra con centro, entonces es un 12avo de la masa por L cuadrado, que sería la longitud desde el pivote hasta donde lo esté tomando. ¿Cuál es el otro? El de la esfera, bien conocido, 2/3 de la masa por R al cuadrado. ¿Y cuál es el otro que se utiliza bastante? El de la barra y un extremo, ¿no? Ah, la esfera sólida. La esfera sólida, porque esta es delgada capa esférica, o sea, lo está tomando en la, ¿cómo es que se llama? En la sección transversal. Entonces es 2/3. Pero no, la esfera sólida, que es la que más se usa, la que tenemos en el laboratorio de torsión, es 2/5 de la masa por R al cuadrado, ¿sí? Entonces, esos son algunos momentos de inercia que pues ustedes deben, digámoslo así, que conocer, tener claros, tener esos conceptos claros ahí de esos momentos de inercia. Recordar que es un momento de inercia, ¿no se acuerda? Vaya al librito y estudie, porque para eso el Alonso Fin en su volumen 1 trae todo lo de macroscopía mecánica. Digamos que esto hace parte de esa parte macroscópica o ese estudio macroscópico de las partículas. A mí me parece chévere el Alonso Fin es por eso, porque él trae en su primer capítulo, pues, lo que uno necesita, digámoslo así, para entender toda la parte de la mecánica, no clásica, pero sí la mecánica newtoniana. Y esto, que son oscilaciones, debería verse allá en mecánica. Lo que pasa es que por tiempo, pues, no se alcanza. Pero esta parte se debería ver en mecánica porque esto hace parte de la mecánica. Y acá ver entonces Profe, uno este ondas contenido del que usted nos habla está en el primer libro que usted nos compartió. Sí, en el libro Alonso Fin, que yo también les compartí dónde está el contenido. Yo no les subí el contenido programático, ¿no? A ver, No, no, señor, no lo ha subido. yo pensé que lo había subido. Es importante que lo tengan para que pues quienes están estudiando. Aquí entonces muestra y lo buscamos acá. Ustedes entran a física igual que como entran a las ¿qué? A las asesorías, entonces le dan Unipamplona, las física. Aquí le dan entonces programa de física, le dan programa, no le dan plan de estudios, contenidos programáticos, cuarto semestre, y le dan oscilaciones y ondas. Y esto que tenemos aquí lo vamos a copiar, control C, y le vamos a colocar aquí. Esto se llama
contenido programático, oscilaciones. ¿Qué dice ahí? Oscilaciones y ondas. Programático, no sé. Control B. Y ahí está entonces el contenido. Es bueno que de todos modos lo revisen y vean de todos modos que vamos haciendo pues los temas paso a paso. Bueno, ¿alguna pregunta de lo que es las aplicaciones del movimiento armónico simple? Que esto no debería estar separado como tema, ¿no? O sea, esto no es un subtema, esto hace parte del tema de movimiento armónico simple. Parece que no lo hemos terminado, hasta ahora es que vamos a terminar con este es el tema, digámoslo así, para terminar movimiento armónico simple, porque movimiento armónico simple, ¿qué tiene? Ecuación del oscilador armónico, solución de la ecuación del oscilador armónico, cinemática, que es posición, velocidad y aceleración, energía cinética y potencial del movimiento armónico simple, ¿sí? Y por último terminaría uno con aplicaciones del movimiento armónico simple, pero eso es un tema, eso no son varios temas, o sea, esto es un tema hasta ahora lo que estamos, digámoslo así, terminando. No es que sean muchos temas, es solo un tema, eso es lo que tiene pues todas esas aplicaciones. Bueno. Un péndulo con una longitud de 45.3 centímetros cuelga del techo. Su movimiento está restringido por una clavija que sale de la pared 26.6 centímetros directamente debajo del pivote. ¿Cuál es el periodo del péndulo? Bueno, entonces aquí el ejercicio se ve sencillo, pero no es tan sencillo de pensarlo si usted no tiene pues ya la ecuación ahí. Cuando nosotros vamos a hacer el ejercicio, nosotros decimos, bueno, colocamos aquí un péndulo, este péndulo que yo tengo acá, que tiene una distancia de 45.3 centímetros, y yo suelto el péndulo, ¿sí? Al soltar el péndulo, hasta aquí está haciendo medio periodo, ¿sí o no? Porque pues iría hasta allá para hacer un periodo completo sobre el oscilador que yo estoy haciendo, ¿sí? Sobre la oscilación, perdón. Cuando él rebota sobre la clavija, ¿qué va a hacer este pendulito? Pues va a hacer el mismo recorrido que él hace hasta el punto de equilibrio. O sea que yo puedo decir que el periodo 1 y el periodo 2 que están haciendo deberían ser la mitad del periodo total que se hace. ¿Sí o no? Porque mire que usted lo puede hacer ahí con el zapato si todavía lo tiene. Entonces tiene el zapato, entonces va a colocar su rodilla y suelta el zapato, él pega en la rodilla, o sea, pega primero ¿cómo es que se llama? Ay, se me olvidó, el cordón. Y al pegar el cordón, pues él como que rebota, se devuelve un poquito y esa devolución es la que hace el medio periodo de T1. Y ese medio periodo de T1 es el mismo que está haciendo entonces T2. O sea, usted va acá, rebota un poquito y vuelve y sube. Al volver al subir, debería subir hasta T1. Ese es el medio periodo que hizo. Y T2, tiene que hacer lo mismo, ¿no? Digamos que es complicadito de entenderlo, lástima que no tenemos un simulador para hacer eso, pero sí usted tiene que tener claro el concepto de que el péndulo va, rebota, y ese rebote lleva medio periodo. Y pues se sobreentiende que si el grande hace medio periodo, el pequeño pues va a ser también medio periodo, porque pues sale del mismo valor, solo que pues van a tener diferentes periodos. ¿Por qué van a ser diferentes periodos? Porque la longitud del periodo T1 es 45.3 y la del periodo 2 no lo conocemos. Sí, es incierto. Solo que sabemos que la distancia desde la clavija hasta el punto inicial del pivote pues es 26.6 centímetros. Entonces nosotros decimos, bueno, el periodo total es la suma del periodo, de la mitad del periodo 1 más la suma del periodo 2, ¿sí? Que es lo que acabamos de decir. El periodo 1 es igual a ¿qué? A 2pi, la longitud, que ya la conocemos, es esta longitud de aquí, que en este caso sería 45.3 centímetros, más el periodo 2, que sería L', que es la que no conozco. Mire, esta L' es la que no conozco, que es que la resta de este, que es 45.3 centímetros, menos 26.6 centímetros. Esa sería entonces la resta. Dividimos entre 100, dividir entre 100 me da 0,453 metros, dividir entre 100 me da 0,266 metros y la longitud me daría 0,187 metros. Esta longitud es la longitud que va en L' y la longitud de aquí sería pues 0,453 metros, ¿no? Recuerden que sistema sexagesimal no trabajamos, sistema
internacional, ¿no? Bueno. Y reemplazamos los valores y nos da entonces que el periodo total es igual a 1/2 de 2pi, L, que sería 0,453 metros, sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, más 2pi por 0,187 metros, que es la longitud prima, por dividido, sobre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso nos da un periodo, perdón, eso nos da un periodo de 1,109 segundos. ¿Sí? Miren a ver si les da o no les da ese mismo valor. Pucha, me quedé ya sin voz. ¿Sí les da el mismo valor o no les da el mismo valor? 1,1009. 1,1009, o sea, me faltó un 0. No, sí, 1,109, sí, está bien. Ah, listo, le entendí 1,1009, entonces me asusté. Entonces mire que el ejercicio se ve como fácil, pero pues el ejercicio no es fácil, porque si usted interpreta mal y usted dice, no, aquí solo hay un cuarto, ¿sí? Porque usted podría pensar en el ejercicio que solo es un cuarto de cada uno de los periodos, mire. Si usted dice, no, es que esto solo hace un cuarto, entonces pues usted inmediatamente dice, no, pues es un cuarto y se tiró el ejercicio, mire. Porque no es un cuarto, es un medio. Entonces hay que tener mucho cuidado, digámoslo así, en el ejercicio mental. Es complicado porque pensar uno que usted dice, no, es que el péndulo va y rebota y en el rebote entonces llevo medio, aquí llevo un cuarto, con el otro cuarto me hace un medio y ahora el pequeñito me hace lo mismo, entonces, sí, pero por eso le digo yo, ahí con el zapatico, lástima que no estamos en virtualidad, en presencialidad, perdón, porque pues uno lo podría hacer así como más sencillo y verificar que efectivamente nos da un medio. Esto es porque nosotros estamos considerando de que no hay fuerzas resistivas. Entonces llega y dice un estudiante, sí, porque si usted piensa que en el rebote hay pérdida de energía, inmediatamente eso no se devuelve hasta el punto inicial de partida. Y pues entonces ya no nos va a dar un medio, nos va a dar menos de un medio. ¿Cuánto? Pues habría entonces ahí sí que tener alguna otra variable para poder pensar en eso. ¿Sí? Nadie había dicho eso, mire, profesor, pero ¿por qué? No, claro. Nosotros estamos pensando que el movimiento es ideal, sin ninguna pérdida de energía en el rebote. Si hay pérdida de energía en el rebote, inmediatamente el periodo pequeño ni siquiera llega entonces a tener un medio, y por ahí un tercio del valor entonces de la rotación total. ¿Sí? De la oscilación, perdón, no de la rotación, de la oscilación. ¿Listo? ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Nada? Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana. No se les olvide estudiar un poquito. Hasta luego y que estén bien. Buena tarde para todos. Profe, una preguntita que yo le quería hacer. Usted cuando el compañero Esteban le dijo que pues tenía problemas de internet, ¿usted marcó asistencia? Espérate, ya les reviso. Es que yo copié por el chat, yo copié a las 4:10. Presente, profe, qué pena, tengo mal el internet. Entonces ahí fue cuando, como no me escuchaba, le copié a Esteban y Esteban le comunicó a usted. Castellanos Pérez. Castellanos Pérez. Sí, yo le coloqué aquí. ¿Asistió? Profe, yo fui el que Listo. entré con internet ilimitado, que usted me dijo que le avisara al final de la clase. Eso sí, 6 hagamos. minutos después. ¿Cómo es su apellido? Torrado Cáceres. Torrado Cáceres, Adrián. Aquí colocamos asistió, colocamos aquí entre paréntesis internet, ¿no? Sí, señor, profe, lo que pasa es que está ilimitado y cuando está ilimitado eso no entra nada. No le entiendo qué quiere decir con eso de limitado. Pues limitado es que... ilimitado. Está prendido el router. Sí, señor, ilimitado. Ya, es que le entendí, fue limitado y yo no entendía que era limitado. No, sí, tranquilo, no pasa nada. La próxima vez, de pronto, si le llega a suceder que no puede entrar a clase completa, pues entonces usted, lo que yo le digo a todo el mundo, se hace un videito de 10 segundos, lo sube como al correo institucional, lo sube como la evidencia y con eso es más que suficiente, porque pues eso me puede suceder a mí también, ¿no? Que
Yo puedo vivir en un lugar donde supuestamente todo el tiempo hay luz, pero a veces se puede ir la luz. Entonces, o de pronto el internet puede fallar porque pues falla, ¿no? Sí, por más que uno diga tiene un internet bueno, puede ser que falle. Cuando estaba en Pamplona tenía fibra óptica y en Pamplona me fallaba el internet, entonces, y era fibra óptica. Entonces uno dice, Sí, profe, sí, señor. listo. Bueno, hasta luego, que estén bien. Buena tarde. Profe, igualmente, hasta luego. Luego. Hasta luego, profe. Gracias. Luego. Luego. Hasta luego, profesor. Buenas Chao, tardes. profe, Hasta luego. gracias. Hasta luego.